Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está mi gente? Eso es muy común entre nosotros los venezolanos, decir cómo está mi gente. Qué lindo era decir cómo está mi gente. Y ahora preguntar cómo está mi gente en Venezuela. Pero bueno, como siempre aquí en mi video semanal, no importa la hora, no importa el día, lo importante es que estoy en la disposición y en mi tranquilidad y en mi casa, en el tiempo perfecto y fluyendo desde lo más profundo de mí y haciendo lo que más me gusta. Yo había llamado a estos videos hablando de lo que sea, cuando sea, que quieres hablar, o sea, de temas del que salga. ¿Sabes por qué? Porque ahora todo el mundo anda en holismo y en energías y esa es la moda. Eso siempre existió, pero esa es la moda. Pero entonces vamos a hablar de lo que sea, más trivial, más natural. Y a mi gente contemporánea sobre todo, porque esa sabiduría que nosotros traemos, la traemos debido a la experiencia de teorías que hemos estudiado de acuerdo a la profesión, pero en la propia vida, las experiencias en la práctica nos dan la autoridad para hablar sobre lo que sea. Hoy sí les voy a hablar un poquito más de lo que a mí me apasiona y siempre fui muy curiosa, muy analítica, muy buscadora. Yo no me quedaba con el cuento y puedo ir a tal parte, ¿por qué no puedes ir? ¿Por qué no? Yo no era de por qué no, yo no entiendo el no ni el sí. Necesitaba saber, yo tengo un 4 en mi numerología y eso es romper estructuras, eso es crear mis propias estructuras. Y eso me ayudó mi profesión en psicología para poder estudiar la parte emocional, la mente, las emociones, la voluntad, las conductas que vienen de la voluntad. Y después en nuestra escuela, en nuestro bachillerato o high school, como lo quieran llamar, pues nos daban biología y nos daban ciencias naturales. Y ahí nos enseñaron muy bien el cuerpo, por encima, pero nos enseñaron. Entonces, pero a medida que fui buscando de mí internamente, ¿verdad? Entonces fui descubriendo y fueron viniendo a mis revelaciones de otro tipo para ir completando la pasión, como les dije antes, de lo que a mí me agrada. Y es las partes del ser. Y aquí les voy a compartir un poquito de lo que hay en mi libro Esencia completa y resplandeciente. Y un punto que es muy poco tocado hoy en día, que está en el cuerpo y que se llama tejido conectivo. Hasta ayer yo no sabía qué hablar en el video, porque yo me preparo para el video con un tema específico, ¿verdad? Que, déjame bajar un poquito el volumen de la música, porque si no, no me voy a oír. Entonces, como les decía, hasta ayer yo no sabía de qué hablar y ayer me vinieron a tratar una persona que sabe tratar esta parte del cuerpo, pero que está unida a la parte espiritual y energética, que los médicos la conocen, que se llama el tejido conectivo, pero no saben cómo tratarla, porque claro, es interrelacionada con las otras dos partes de nuestro ser. Entonces, vamos al punto, ¿verdad? Y vamos a decir que nosotros, para poder ser felices, como hemos tratado diferentes puntos de la felicidad, es necesario que tengamos un balance entre todas nuestras partes del ser. Y el ser, según lo que yo he ido averiguando y me han hablado y he analizado y he comprobado, está compuesto por dos partes. El ser espiritual, que es comúnmente llamado el diseño divino, la esencia superior, la imagen y semejanza del Creador, de Dios, el yo superior, en fin, pero esa es nuestra parte espiritual. Y esa parte espiritual viene desde el origen, así como vino Jesús y en la palabra lo mencionan, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, pues nosotros también estábamos en ese origen. Lo que pasa es que Él es el primogénito y su misión, su propósito lo cumplió y nosotros siguiendo lo que Él hizo, entonces por eso lo llamamos el primogénito. Pero todos somos seres humanos y venimos desde ese origen, desde nuestra parte espiritual. Cuando nacemos a esta dimensión, a esta tierra, vamos a hablar más coloquialmente, a esta tierra venimos desde el vientre de nuestra madre y entonces venimos
con nuestra parte espiritual dormida. Por eso es que se dice que hay que despertar, que hoy en día, como les he dicho en otros videos, está muy de moda, pero eso es desde siempre. Nuestra parte espiritual necesita despertar. Ahora, hasta que no despierte ella, que eso tiene un tiempo perfecto, que nosotros cada uno traemos desde adentro, cuando empezamos a encontrarnos desde adentro, hasta el momento, en la otra parte del ser es el ser humano. Entonces, y el ser humano a la vez está compuesto por dos partes, el alma y el cuerpo. Me van siguiendo, ser espiritual y ser humano. Y el ser humano a su vez está compuesto por el alma y por el cuerpo. La falta de conocimiento en muchas personas en esta área le han confundido desde mucho tiempo atrás el espíritu con el alma, pero no es lo mismo. El alma entonces es la mente, las emociones y las conductas que provienen de la voluntad. Es lo que yo he recibido. Yo no tengo la verdad absoluta, pero sí me gusta y me ha gustado siempre escudriñar y analizar todas estas partes para yo poder entender cómo funcionan las cosas y cómo nos interrelacionamos internamente en todas nuestras partes. La mayoría de nosotros no nos interesa, nosotros vivimos, y espero que vivamos y no sobrevivamos, automáticamente o despertamos y unimos, no nos interesa realmente cuál es cada parte. Como cuando nosotros funcionamos físicamente, no sabemos ahora está el corazón y está mandando la sangre para las venas y el ojo está funcionando desde la pupila y entonces el intestino y hay que ir al baño, etcétera, etcétera. No, pero a mí sí me gusta y eso es lo que más me apasiona y me gusta enseñarlo, compartirlo, para que en un momento dado también puedan decir, por eso es así, por eso funciona así, por eso es que yo siento una vocecita, y por eso es que yo de repente siento una presencia, y de repente por eso es que yo estoy triste o estoy deprimida, o por eso no me funciona bien, porque no tomo agua. Todas esas cosas, de repente podemos tomar una toma de conciencia, y si hay esta información que yo les pueda compartir, pues van a acudir a ella. Entonces, volviendo al punto, ya vamos porque una de las partes importantísimas para ser feliz es que el ser esté balanceado entre su ser espiritual y su ser humano. Ya sabemos cuál es el ser espiritual y ya sabemos cuál es el ser humano compuesto por el alma y por el cuerpo. ¿Okay? Ahora bien, para que ese balance y llegue entre todas estas partes, necesitamos atravesar procesos. Una vez que ya empezamos a encontrarnos y nuestra parte espiritual empieza a despertar, va a influir sobre nuestro ser humano, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y todos esos sucesos, acontecimientos que suceden en alguna de las partes se llaman procesos. Ahora, como seres somos únicos, individuales y diferentes. Por eso es que vales tanto, por eso es que yo valgo tanto, por eso es que cada uno de nosotros es tan importante. Y por eso es que todos somos uno, pero cada uno de nosotros es diferente. Entonces esos procesos en nuestro ser también son diferentes, únicos e individuales, ¿ok? Y suceden en tiempos igualmente perfectos, pero únicos, diferentes e individuales. O sea, si a mí me empieza a suceder un proceso en alguna parte, puede ser que aquel esté pasando, pero va a ser diferente, aunque tengan tiempos parecidos al mío. ¿Me van siguiendo? Bueno, ya vemos entonces que para que eso suceda, aparte de los procesos, nos ayudan entonces a que, por ejemplo, en el alma, a renovar la mente, a transformarla, a quitar creencias, a suplantar conceptos, a sanar traumas, a sanar emociones que están dañadas, como miedos profundos, como culpas que no nos dejan adelantar. Eso es alma. Cuerpo, la anatomía, la fisiología y la morfología. También sabemos cómo tratar ese cuerpo y sabemos que la consecuencia de un alma que esté dañada o tóxica o enferma o sin encontrarse totalmente puede traer somatización al cuerpo. Ahora, vamos de nuevo a buscar cada parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me ha servido, por ejemplo, mucho la psicología
para estudiar la parte emocional. Me ha servido mucho la parte de la escuela para buscar en biología las partes del cuerpo, y cuando estudiamos psicología, pues nos dieron psicofisiología y fisiopsicología también. Pero cuando empezamos a despertar, empieza a suceder algo, porque no conocemos la parte espiritual. Y fíjense que necesitamos un balance. Entonces, en nuestra parte espiritual está la famosa conciencia de hoy en día de moda, la famosa intuición y la famosa comunión. La conciencia espiritual es aquella parte que va a recibir secretos, sabiduría, pero va a recibir ¿de dónde? Desde nuestro diseño divino interno, desde nuestra ser superior, desde nuestra imagen y semejanza a Dios, que ahí está un pedacito de Dios en nosotros. Nosotros somos dioses en potencia, porque esa parte divina necesita desarrollarse y es la más importante, quizás, porque alguna vez ahí trabajando la parte almática, que es mente, emociones y conductas, y la parte física del cuerpo, estamos listos para que entonces esta parte espiritual empiece a fluir, y realmente al tener ese balance vamos entonces a cumplir el propósito que cada uno de nosotros tiene en esta tierra, que no van a ser iguales tampoco. Mucha gente dice: mi propósito fue casarme, fui muy feliz, tuve 5 hijos, ahora tengo nietos y ya yo no pido más en esta vida. O fui y llegué a ser un ingeniero excelente, o inclusive llegó a tener mucho dinero y mucho poder, y siempre decía: ¿por qué este vacío? ¿Por qué me siento tan infeliz? ¿Por qué no me siento satisfecho? Por eso mismo, porque necesitamos un balance para vivir una vida espiritual sin salir volando, ni en escoba ni con alas, y vivir una vida bien terrenal, disfrutando de toda esta vida, de todo lo que nos rodea, la gente, las familias, conversaciones, el cine, la playa, un bosque, la nieve, el 31 de diciembre, las hallacas. ¿Qué te puedo decir? Sin esos tabúes y sin esos miedos y sin esas culpas y sin esos frenos que nos trae a veces la religión. Porque el despertar la parte espiritual no significa que ya tú estás en una denominación, en una religión, ¿ok? Tú puedes buscar al Dios que tú quieras, porque eso es individual. Pero cuando tú despiertas realmente, entonces dejas de pertenecer a una religión, a una denominación, a un grupo, y empiezas a formar parte de, como se dice, de un todo, ¿no? Es importante, esto a mí me apasiona y es muy importante que se los esté compartiendo, ¿ok? Tenemos también que vamos a explicar un poquito la parte espiritual. Como les decía, la conciencia espiritual es esa que va recibiendo desde ti misma, desde adentro, los secretos, todo eso que está ahí, y se lo va pasando a esa mente, al alma, que ya está renovada, que ya está transformada, que ya está abierta, ¿ok? Y a su vez esa mente va sintiendo emociones con inteligencia, sanas, sin crisis, sin tanta cosa, sin dejar de ser un ser humano, y el cuerpo pues se mantiene sano. La intuición, que es la otra parte de la parte espiritual, es aquella que te van hablando y vas descubriendo cosas para vivir en una forma sobrenatural, para desarrollar ese poder espiritual. Vete por esta calle, no te vayas por allá, mejor actúa de esta manera, di esto en esta reunión, que tú oyes una vocecita que te habla y que tú sabes que no eres tú. Yo, por ejemplo, tengo un maestro, un guía financiero, porque yo no estudié contabilidad, pero me está ayudando a administrar hoy en día las finanzas de nosotros en una forma que yo sé que no soy yo. Y de paso me ocurren y me está llegando la prosperidad también. Porque prosperidad no era estar llena de tarjetas de crédito, eso es una cosa personal que les comparto, sino no tener deudas. Tú puedes tener una o dos, pero tampoco, aquí se usa mucho irse en bancarrota. Para mí no es tan ético, es muy personal mi criterio. Y además a mi edad y a la de mi esposo, cuando uno se va en bancarrota, que en este país es el único que yo conozco eso, en nuestros países hispanos no era así,
cuando uno se va a bancarrota, cuando yo me voy en bancarrota, mi crédito, mi historial de crédito baja. Y a nosotros no nos conviene porque no sabemos qué pueda pasar en un momento dado y necesitamos el crédito. En este país el crédito es muy importante. Aquí todo es a crédito. Pero no quiere decir que yo tenga que tener todas las tarjetas de crédito hasta el tope y llena de deudas, porque en realidad eso no es prosperidad. Entonces he tenido que ir bajando esos balances hasta llevar al mínimo un presupuesto, tener una o dos tarjetas y ya. Y me ha ayudado un guía, un maestro, a través de mi intuición, se me presenta y me dice las cosas y yo me doy cuenta que no soy yo. Y si a ti no te pasa, ve averiguando por qué no, porque esa es parte de tu ser espiritual, la intuición. Como que en un momento dado en cosas pequeñitas alguien me compartía y me decía, tú sabes que el otro día la lavadora la tenía echada a perder y mi marido estaba desesperado y trajo el técnico y no sabían qué era. Y yo oía una vocecita que me decía simplemente, échala a andar con tal botón. Y yo era muy incrédula, me decía esta persona, y yo era muy incrédula a esas cosas. Pero dije, déjame ver. Y lo hizo y se quedó fría. Porque lo que tenía era una media atravesada. Yo no sé qué era, pero con echarla a andar se acomodó. Entonces, si a ti te pasan ese tipo de experiencias, como decimos en Venezuela, ponte mosca, porque eso es tu intuición. Y la comunión. La comunión es aquella parte de la parte espiritual, del ser espiritual, que te permite percibir presencias de esta dimensión. Ya los tenemos a nuestro alrededor, pero hay entes, hay seres, hay animalitos que están ya en otra dimensión, que se han ido. O te permite sentir un ángel, o te permite sentir a la Virgen, o te permite sentir al Señor, o el Espíritu Santo. Esa es la comunión. Mira, estamos perdiendo el tiempo cuando no desarrollamos esa parte espiritual, porque ya despertamos, pero vamos a desarrollarla porque cada ser humano y espiritual es distinto, de acuerdo a su diferencia, de acuerdo a su individualidad y de acuerdo a su unicidad. ¿Okay? Ahora, estas tres partes del ser humano y el ser espiritual, del ser humano, el alma y el cuerpo, y del ser espiritual esas tres partes, porque entonces el alma ya les dije, mente, emociones y conducta, y el cuerpo, anatomía, fisiología y morfología. Pero entre ellas hay unas válvulas, hay unos conectores, y esos conectores entre el espíritu y el alma está el corazón. Ese corazón no es el que late físicamente, pero se ubica más o menos en esa área. Ese corazón es aquel que decimos hoy en día, fluyamos desde el corazón y no desde la mente. Y si ese corazón también está herido, y si ese corazón está hecho piedra, también hay que tratarlo, porque él es el conector, como cuando tú tienes un chorro de agua que hace mucho no lo usas, y abres la llave y sale como aire y sale un ruido especial, o tiene unas ramas atravesadas si es que la casa está en el campo y no fluye el agua y sale como por partes. Puede ser que nuestro corazón esté como endurecido en piedra y tenga muchas cosas, que esos ya son temas de otro punto. Cada una de estas cosas que yo he mencionado es un tema que yo desarrollo en ese libro que estoy escribiendo, Esencia completa y resplandeciente. Entonces, volviendo al punto, ese corazón también necesita ser sanado y curado para que las cosas que vienen de nuestro ser espiritual puedan pasar al alma, a la mente, a las emociones y a las conductas. Y el otro conector o actúa como válvula se llama tejido conectivo y está en el cuerpo. De eso es que le voy a hablar porque es lo que menos se menciona hoy en día y es algo que los médicos lo conocen cuando estudiaron, pero no lo saben tratar. El tejido conectivo, cuando tú, por ejemplo, te voy a explicar una forma sencilla para que veas cuál es el tejido conectivo. El tejido conectivo es aquel, cuando tú vas a hacer un sancocho de gallina o vas a hacer un pollo en la cocina, un almuerzo, y tú lo pelas, tú le quitas esa piel de afuera que es más gruesa y que inclusive se le ven los punticos donde estaban las plumas, y dices, no, esto hay que quitárselo por el colesterol, por los triglicéridos, pero debajo queda
ya la pieza de pollo con una telita bien delgaditica, así que parece babosa inclusive. Ese es el tejido conectivo. Ahora, nosotros tenemos ese tejido conectivo, fíjate. Y ese tejido conectivo surge desde el ADN, viene desde el ADN, con memorias, con información, y envuelve las células también, desde el núcleo de la célula. Y así es un solo tejido conectivo que forra todo nuestro cuerpo físico. ¿Mm? Ahora, cuando nosotros tenemos una cirugía o tenemos un trauma por un accidente físico, que se nos quiebra una pierna o tenemos un moretón, ese tejido conectivo se trauma y ese tejido conectivo se daña y trae consecuencias, pero no en el sitio donde ocurrió, sino como consecuencias en otros lados del cuerpo. Entonces ahí voy y pronto les voy a presentar un video de una persona que trabaja con el tejido conectivo y que es el que me ha tratado a mí. Esto es algo bien importante. Tú te imaginas una persona que lo primero que sale en el embrión del ser humano, cuando una mujer queda embarazada, en ese embrión lo primero que empieza a formarse y surge con vida física es el corazón, late el corazón. Cuando a una persona con su corazón le hacen una operación de corazón abierto, todo lo que tienen que abrir, todo lo que tienen que tocar, todo lo que toca su propio corazón, está tocando el punto original de esa persona, el punto de vida original. Imagínate todo lo que se puede dañar físicamente y las consecuencias que pueden traer, pero hacia otras partes del cuerpo. Yo me hice una histerectomía porque, volviendo al punto, cuando ya ese embrión decide por su tiempo de gestación el sexo, en la mujer lo primero que se forma entonces es el útero. Y cuando yo me hice una histerectomía, voy a hablar de mí, a mí me sacaron el útero. Y se hizo un hueco y quedó un vacío, etcétera, etcétera. Hoy en día, a mis casi 70 años, de un tiempo para acá, yo he estado teniendo dolores de lumbago, ¿ok? Dolores aquí en el cuello que de repente siento como que me dio tortícolis. Y a mí el médico regular me está tratando el lumbago, o me revisó la cervical, o me revisó el oído porque me estaban dando unos mareos que era del laberinto del oído. Es lo que los médicos, la medicina actual cree. Pero yo creo, por estar formada y tener toda esta información, que eso, interrelacionado todo, es el tejido conectivo, el que a mí me dañaron, sin yo saberlo, con una cirugía. Imagínense, entonces los pongo a pensar, porque en estos días hoy mismo les mandé un video de un médico que no, creo que no es ni médico, pero que tiene otro tipo de información, porque cada uno de nosotros, el propósito es diferente. Como les digo, entonces voy a traerles próximamente una persona que trabaja con el tejido conectivo y simplemente tú te pones en una posición horizontal o en una camilla y él simplemente por intuición y con imposición de manos, con su energía, y tiene certificación porque existen en el mundo muchísimas personas que están preparadas en esta área, se les llama creo que afasia o no sé cómo se llama en sí la técnica, y ellos trabajan con el tejido conectivo sanando por intuición, imposición de manos y energía. En el cuerpo realmente, en el holismo, se ha tratado poco el cuerpo. Simplemente se llega al balanceo de chakras o centros energéticos, se ha llegado al Reiki, que es también imposición de manos, y se pueden ver cosas para que ustedes vean la relación que hay con cuerpo, con el alma y con la parte espiritual. Pero esto del tejido conectivo es un poco desconocido realmente. Y de nuevo les digo, voy a traer a esta persona, ya yo le pedí que me hiciera un video de entre 15 y 20 minutos para que pueda entonces compartir realmente cómo es que él trabaja con esto y qué es realmente el tejido conectivo. Bueno, mi gente,
Otra vez me pasé. Cada vez es peor, pero bueno. Espero que les haya servido esta información. Yo estoy feliz de haber compartido lo que me apasiona, que es enseñarles sobre la morfología del ser. Y es una partecita que les puede entusiasmar a leer el libro, que espero muy pronto ya esté listo. Quiero darles las buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo. Y ya saben, esencia completa y resplandeciente, esa soy yo, María de los Ángeles Cortés, Marielos Cortés. Si tienes algún comentario, si quieres conversar conmigo, yo soy coach integral porque puedo dar consejería, psicología, trabajo con meditación, con física cuántica, todas esas cosas. Bruja. 786-302-7199, 786-302-7199. Chao.